Una vez más con ustedes para compartir estas charlas diarias de discipulado. Ayer en el sermón del día domingo predicamos sobre el tema del examen final, de cuando tengamos que presentarnos delante de Dios para ver si hemos cumplido con lo que Él puso en cada uno de nosotros para que desempeñemos a lo largo de nuestra vida. Y hoy quería hablarles sobre el servicio a Dios que el Señor requiere. Hay muchos motivos para servir a Dios, desde intereses personales, pasando por el orgullo, hasta hacerlo por amor. Pero todos nosotros, como decíamos ayer, daremos cuenta a Dios en el tribunal de Cristo. Recordemos la parábola que nos dice que el Señor repartió a cada uno según su capacidad, la parábola de los talentos, ¿recuerdan? Y luego se fue y cuando volvió pidió cuentas de lo que se había hecho con esas capacidades que le habían dado. Por eso que el servir a Dios es un llamado para todos y para todas. Entonces debemos responder a ese llamado con amor, con responsabilidad y con diligencia. Somos llamados a llevar fruto. Jesús lo dejó bien claro en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Allí en el versículo 8 dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Lo que Dios espera de un discípulo de Jesucristo es que lleve fruto. No podemos presentarnos delante del Señor aquel día en que partamos nosotros o venga Él a buscarnos sin llevar fruto. Y esto que Jesús menciona acá se lo dijo a sus discípulos en el aposento alto, a los que Él había escogido. Esta no fue una enseñanza dirigida a las multitudes. Se los enseñó a través de la parábola de la vid y de los pámpanos. Proceso que en la agricultura hebrea era muy conocida por ellos. Y es aquí donde Jesús le dice, en el versículo 16 de este capítulo 15 de Juan: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Dios nos escogió por su gracia y por su amor. La intimidad con Jesús es fundamental para que podamos llevar ese fruto. Por eso enseñó que Él es la vid. Dice allí en el versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Nuestro servicio a Dios no debe ser una carga, debe ser el resultado de nuestra comunión con Él, de nuestra intimidad con Él, de estar ligado. El racimo de uva tiene que estar ligado a la rama y la rama tiene que estar ligada al tronco principal de la vid. De lo contrario, no habrá fruto. Si no hay una relación directa, estrecha e íntima con el Señor, que es la vid, nosotros no podemos llevar fruto. No debemos hacer el servicio con enojo o con resentimiento. Debemos servir a Dios por su gracia, por su inmenso amor. El servicio debe ser voluntario, excelente y humilde. Es decir, que lo debemos hacer con gozo, sin orgullo ni competencia. Y debe ser excelente, lo mejor que podamos dar, porque nuestro Dios merece lo mejor. Dios es quien escoge o quien designa. Recordamos en el ejemplo del rey Saúl, que había sido pedido por el pueblo, no por Dios, sino que el pueblo le dijo al profeta que querían un rey. Ellos querían un rey.
Ese reinado no nació en el corazón de Dios. Y vemos a través de las páginas de la Biblia el triste resultado que resultó para Israel tener un rey que Dios no había designado. David, quien lo sucedió en el trono, fue un hombre que glorificó a Dios y murió siendo rey. David no se cogió a sí mismo, ni fue su familia o sus amigos quienes lo promovieron. Fue Dios el que lo llamó, como te llamó a vos y como me llamó a mí. Dios lo escogió a él, como te escogió a vos y me escogió a mí. Dios nos designó. Las autoridades de Israel lo reconocieron como el escogido de Dios y fue ungido para esa labor. Recordamos entonces aquí que el objetivo de la unción es servir a Dios. Ayer decíamos en el mensaje que por cuanto no hicimos algo por la gente que nos rodea, no lo hicimos por el Señor. Todo servicio que nosotros hagamos por el prójimo es servicio para Dios. Y quería relatarles una parábola que está en el libro de Jueces, capítulo 9. Yo te recomiendo que después lo leas todo. Pero en Jueces 9, versículo 8, se nos habla de una parábola en cuanto al liderazgo responsable. Dice así: un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismos, y le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió: ¿he de renunciar a dar mi aceite con el cual se honra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme sobre los árboles? Vemos que el olivo tiene en claro cuál era el servicio que él debía prestar y cuán digno era ese servicio. Lamentablemente hoy se procura ser grande sobre los demás, ser superior sobre los demás. Pero vemos que aquí dice el olivo: yo no quiero eso, yo quiero hacer aquello que se me encomendó hacer. Recordemos siempre que toda gloria le pertenece a Dios. Sea glorificado Jesucristo en todo lo que hacemos. Los dones que Él nos dio han venido por su gracia y todo le pertenece a Él. Y alabamos a Dios cuando hacemos aquello que Él nos llamó a hacer. Continúa la parábola de Jueces 9 en los versículos 10 a 13. Después los árboles le dijeron a la higuera: reina sobre nosotros. Pero la higuera respondió: ¿he de renunciar a mi fruto, tan bueno y dulce, para ir a mecerme sobre los árboles? Luego los árboles dijeron a la vid: reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: ¿he de renunciar a mi vino, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles? El olivo le dice: con mi aceite yo honro a Dios, esa es mi función. La higuera dice: mi dulzura y mi buen fruto alaba a Dios y da gozo a los hombres. Y la vid dice: mi vino alegra a Dios. Es interesante que nos hable de tres principales frutos en Israel, es decir, los más importantes, los más conocidos, pero no por su posición, sino por su servicio, por el fruto que daban. Cada uno de ellos, de acuerdo a su llamado, hacían lo mejor para Dios desde los dones que Dios les había impartido. Los tres prefirieron servir y no reinar. Por eso Jesús dijo: yo estoy entre ustedes como el que sirve. Es decir, que el servicio engrandece. Continuamos en el libro de Jueces, capítulo 9. Vamos a leer ahora los versículos 14 y 15. ¿Cuál fue la consecuencia también que trajo aparejado en que estos tres árboles no quisieran reinar? Por último, todos los árboles le dijeron al espino: reina sobre nosotros. Pero el espino respondió a los árboles: si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra. Pero si no, que salga fuego del espino y que consuma a los cedros del Líbano. El espino
La zarza es un arbusto sin mucha altura. Y lo vemos en sus palabras, el orgullo. Vengan y refúgiense bajo mi sombra. Realmente el espino no da mucha sombra. Al crecer se expande, pero no da mucha sombra. Es espinosa, por tanto, producía dolor si alguien quisiera acercarse para cobijarse bajo de él. Dolor y heridas. Solo el espino era usado para el fuego. No da frutos. Vemos que usa términos amenazantes, porque dice, sino que salga fuego del espino y que consuma los cedros del Líbano. Y los cedros eran los árboles más altos del Líbano. Es muy importante recordar que la cobertura no se da bajo amenazas. El liderazgo no puede ser amenazante. Y que primero somos hijos y luego somos siervos. Dios utiliza diferentes métodos para formar a cada uno de nosotros. Las aceitunas eran exprimidas en la prensa de piedra. Imaginemos por un momento las aceitunas siendo quebradas, aplastadas, estrujadas. Y esto nos recuerda las pruebas o aquellos procesos dolorosos donde el quebrantado soy yo. Pero sale aceite. Y el contenido resultado es que el dueño del olivo quiere obtener eso, fruto bueno. No solamente para comer la aceituna, sino para exprimirla. Yo he estado el año pasado en Mendoza y visité una fábrica de aceite y vi exactamente cómo se produce la molienda. Se echa todo el fruto, o sea, todo el olivo, con carozo y todo, y pasan unas piedras enormes que van circulando y van aplastando mientras va saliendo el aceite. Ese se llama el aceite de la primera prensada, el aceite de oliva mejor, prensado en frío. Dios quiere sacar también a través de las pruebas que a veces pasamos el buen aceite que salga de nosotros, de primera prensada. Por otro lado, la higuera era sacudida muchas veces para que cayeran sus frutos que estaban más altos. Y esas sacudidas nos recuerdan aquellos movimientos o remesones de nuestra vida, cuando situaciones inesperadas nos llegan, dificultades ante las cuales nos sentimos impotentes y solo nos queda confiar en Dios, confiar en que su mano nos sostendrá. Y la uva también era pisada en el lagar para sacar del zumo lo que después el mosto, junto con el mosto, produciría el buen vino. Nos recuerda autoridades que no nos agradan, momentos de rechazo o aislamiento por causa de Jesús, pero el pisar esas uvas salía el jugo que tanto anhelaba el viñador. Por eso, mis hermanos, permitamos a Dios hacer su obra en nosotros. Quizá necesitamos muchas veces ser comprimidos como eran las aceitunas para sacar de ella el buen olivo, o necesitamos ser sacudidos como la higuera para que caiga el buen fruto, o ser pisoteados muchas veces para que salga el buen jugo del cual saldrá el excelente vino. Dispongamos nuestro corazón para que Dios haga en nosotros su voluntad. El servicio a Dios es un honor. Por otro lado, no permitamos que reine sobre nosotros el espino. Fíjense en una cosa, que en la parábola de Jueces capítulo 9 hemos leído. Todos los árboles que daban fruto estaban demasiado ocupados en sus quehaceres, de tal manera que ninguno de ellos tenía el menor interés en liderar, en reinar sobre sus pares. Y parece muy plausible la falta de ambición de gobierno en ellos. Pero esto trae como consecuencia que aparezcan liderazgos sin frutos, como el espino, dominantes, abusivos, amenazantes.
Y yo les llamo a estos líderes con espíritu de espino, con espíritus de zarza. Porque cuando a alguien no se le sujeta, amenazan con el fuego para que los devore. Y lo interesante de todo esto es que no toda la culpa es de ellos, sino de los que los elegimos, de nosotros. Porque a falta de otros que podrían dirigir, por tener mejor fruto y por ende mayor autoridad, se permite muchas veces el gobierno de los que no tienen el buen espíritu, sino que tienen este espíritu de espino. Y en todos los ámbitos de la actividad humana se escuchan las quejas acerca de los malos dirigentes. En el gobierno de una nación, en el Congreso, en las gobernaciones de las distintas provincias, en las asociaciones gremiales, en los gobiernos estudiantiles, en las directivas de los padres en el colegio, en las juntas de vecinos, en los ministerios eclesiásticos y aún en confraternidades pastorales. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué ese mal líder está allí? ¿Por qué ese mal gobernante está en esa función? Y la respuesta es muy sencilla, porque nosotros los escogimos, ya sea votando por él o no votando por otro mejor, o lo que es peor, porque somos nosotros los que no estamos dispuestos a pararnos en ese lugar. Y si ese es el caso, no tenemos ningún derecho a quejarnos. Porque nosotros que tenemos el fruto, el buen espíritu que Dios nos ha dado, pudiendo hacer la diferencia, hemos elegido estar tan ocupados en nuestros quehaceres que no tenemos tiempo ni interés en meternos en política o en los lugares donde hay que tomar decisiones. Durante muchos años en las iglesias se nos enseñaba a no meternos en política. Y yo permítame discrepar con eso. Yo animo a los jóvenes y a las jovencitas a que estudien aquellos que son llamados ciencias políticas y me gozo de aquellos que ya están desempeñando cargos políticos. Porque es allí donde el buen fruto va a beneficiar a toda la sociedad. Muchos hemos dejado que reinen sobre nosotros a alguien con espíritus de espinos, por no querer nosotros, por no enseñar, por no permitir, por no alentar a los jóvenes a que se inmiscuyan en aquellos cargos en los cuales hay que tomar decisiones que afectan a toda la sociedad. Por eso no nos quejemos cuando no hemos aceptado esa responsabilidad. Y sometámonos entonces sin restricciones. Cuando los hombres idóneos, cuando los hombres y las mujeres llamados por el Señor rechazamos la responsabilidad que Dios nos da para ayudar a la conducción de la humanidad, dejamos entonces que surjan estos otros hombres y mujeres con espíritu de espinos, encarnados en hombres ambiciosos de poder, vanidosos, que gobiernan con soberbia, con arrogancia, exigentes de la sujeción, pero que no se someten a nadie, ni a Dios, y que ponen las normas, pero a escondidas las violan. Cuando los hombres verdaderos no tomamos el lugar que nos corresponde por comodidad o por no hacernos problema o por estar atendiendo nuestros propios proyectos, permitimos que en esos lugares que han sido llamados queden vacíos de autoridad o sean llenados por hombres y mujeres que no conocen a Dios y que fijan normas alejadas de la voluntad de Dios. Cada vez que Dios ve una necesidad, Él mira dónde tiene a sus hombres y suple esa carencia. Cuando miró a Israel sumido en las tinieblas, con un rey sin carácter en el gobierno como Saúl,
tomando decisiones incorrectas, él llamó a un varón conforme a su corazón y le ofreció el trono de esa nación. Y ese varón, un joven de aproximadamente 15 años, no se excusó alegando estar muy ocupado en su vida, sino que aceptó la comisión divina y empezó a prepararse para ser un buen gobernante. Y lo fue. El mejor que ha tenido Israel en toda la historia. No le dio lugar al espino. Así el Señor llama a sus hombres hoy y a sus mujeres hoy, que acepten liderar con amor y con responsabilidad. No nos quejemos, pues, de las leyes que quieren imponer sobre el matrimonio igualitario, sobre la ideología de género, sobre el aborto legal y gratuito, si no hemos ocupado los lugares donde se deciden precisamente esas cosas. Y vos que estás escuchando, que sos joven y que tenés tiempo, involucrate. Si Dios te ha llamado para hacerlo, involucrate. Y no te niegues. No te niegues, porque si no terminarás siendo parte de una comunidad frustrada, que se queja de sus autoridades, pero que no son capaces de pararse en los lugares donde hay que tomar decisiones, conforme a la voluntad de Dios. Y si no estás dispuesto a hacerlo, como lo hemos hecho por largos y largos años, entonces aceptemos y sometámonos y brindémosle el mejor de nuestros apoyos, aun aquellos que no se sujetan a la voluntad de Dios y que no muestran un verdadero carácter. Pero lo que no debemos hacer es quejarnos a sus espaldas. Si somos capaces de pararnos frente a ellos y decirles sus errores y disponernos para hacernos responsables de esa función, terminaremos frustrados y aceptando y sometiéndonos a esas leyes que están en contra de la voluntad de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, joven que estás escuchando estas palabras, comprometete a servir al Señor allí donde el Señor te ha llamado. Ese será el mejor fruto que podés llevar. Que en el lugar donde Dios te puso, des mucho, mucho fruto. Y fruto que agrade al Señor. Y cuando tengas que presentarte delante del Señor, como predicábamos ayer en el mensaje, el Señor te aparte hacia la derecha, hacia el lugar de privilegio, hacia el lugar de sus escogidos, los corderos. Y no seas parte de aquellas cabras que no han cambiado. Porque Dios tiene el poder maravilloso de transformar a las cabras en cordero. Todos nosotros hemos sido cabras antes de conocerlo al Señor. Y el Señor nos transformó en cordero. Por eso, Él, como buen pastor, en este tiempo tiene a todos, cabras y corderos juntos, pero llegará un día donde se separará a los corderos, a las ovejas, de las cabras. Aceptar la responsabilidad que Dios te dio y servirlo al Señor con todo amor, con todo gozo, porque todo lo que hagas es como si lo hicieras para Él. Que Dios te bendiga en esa empresa y que la guía del Espíritu Santo esté siempre presente en tu vida. Dios te bendice. Mañana, si lo permite, trataremos otro tema de interés.